Reduce, reuse, recycle for a better life. Dice, tons of garbage are thrown out around the world every day. Mucha basura o toneladas de basura are thrown out, son lanzadas, ¿cierto? Alrededor del mundo every day. How can this be possible? ¿Cómo puede ser esto posible? How does our planet hold on? ¿Cómo nuestro planeta, ¿cierto? Se mantiene. Okay, dice, the earth needs our help, and together we can do something to change this situation. The earth, ¿cierto? La tierra necesita nuestra help, nuestra ayuda, and together, y juntos, we can do something about to change this situation. Fortunately, afortunadamente, there are 3 magical words that can help us. Hay 3 palabras que son magical, que son mágicas y que nos pueden ayudar. Reduce, recycle, and reuse. Would you like to know about this? The first R, la primera R, ¿cierto? Is for reduce, which means using fewer resources. La primera R, ¿cierto? Es reduce, que significa usar fewer, menos resources. Think about it. Piensa al respecto. There are many things you don't need. Hay muchas cosas que tú no necesitas. And so, when you shop y cuando tú compras, do it differently. Hazlo de manera diferente. Look for things that would last. Busca cosas que van a durar. And take your own canvas bag instead of using the plastic disposable ones the stores provide. In that way, you're reducing the amount of unnecessary waste and plastic. De esa manera, you're reducing, ¿cierto? The amount significa cantidad, of unnecessary waste, de basura innecesaria, y de plástico. The second R is for recycle, which is the process of converting waste materials into new materials and items. Recycling has benefits like reducing the amount of waste created, saving energy, conserving natural resources, and creating jobs among others. O sea, reciclar tiene many benefits, muchos beneficios, like reducing, reducir, ¿cierto? The amount of waste, of garbage, ¿cierto? Que se crea, save energy, ¿ok? Conserving natural resources y que se crean nuevos trabajos, entre otras cosas. The third R, la tercera R, is for reuse, which means using something again instead of throwing it away. There are many items you can use. Hay muchas cosas que tú puedes reusar o reutilizar. For example, clothes, glass jars, paper, plastic bags, and even food. Food scraps can become compost, okay? With just a bit of imagination, you can reduce pollution, okay, pollution, and help the earth become a cleaner planet. O sea, con un poco de imaginación, puedes reducir la pollution. ¿Qué es lo que era pollution? Does anyone know? Y ayudar al planeta para que se convierta en un lugar más limpio. Okay? So here, guys, if we come back here, si volvemos acá, a esta parte, tenemos acá, dice, bueno, nosotros escuchamos, ¿cierto? El report y dice, lee las oraciones que están acá abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar estas 3 con uno de las 3 R's. Una es recycle, reduce, and reuse. ¿Ok? La primera dice, when you go to the supermarket, you can take your own canvas bag instead of using a disposable one. ¿A qué se referirá esta? ¿Es recycle, reuse o reduce? ¿Cuál de las 3 será la primera? Letter A. I'm gonna check the chat. Voy a mirar el chat. The first one says, when you go to the supermarket, ¿cierto? Cuando vas al supermercado, you can take your own canvas bag. Tú puedes llevar tu propia bolsa. Canvas bags son normalmente estas bolsas que uno utiliza ahora, que son de género, ¿cierto? Y uno las usa
en vez, ¿cierto? De las bolsas que son disposable, de las que uno puede desechar. So this one will be okay, let's go back to the text. Vamos a mirar el texto. Okay, let's go to the text and see. Okay, what about here? It says the first R is for reduce, which means use fewer resources. Here it says look for things that will last and take your own canvas bag instead of using the plastic ones. So the first one will be reduce, reducir, ¿cierto? No vamos a utilizar una nueva, sino que vamos a utilizar una que ya tenemos. Okay, B, it says, take things you don't use anymore to these places. Toma las cosas que ya no usas en estos lugares. There are containers, hay contenedores, of different colors to make it easier for you. ¿Cuál será letter B? Dice, take things you don't use anymore. There are containers of different colors. So this one will be recycling. Okay, very good. And the last one, it says, with a little of imagination, you can come up with new things. Con un poco de imaginación, se te puede ocurrir nuevas cosas. What will be that? Okay, let's see, let's go back to the text. I think that was the last one. Será la última, ¿cierto? Que estaba acá. Is for reuse, reuse. The third R is for the reuse. With a little of imagination, you can reduce pollution. Okay. Good, guys. Where you live, donde ustedes viven, chicos, ¿ustedes ven los contenedores de colores de los que hablan en el texto? ¿Hay espacios así? Yes? And what about you guys? Do you do at least one of these things? ¿Hacen algunas de estas tres R? ¿Las aplican en su vida diaria o en casa? La de reciclar, ok. A veces dice Catalina, what about the rest? When you go to the supermarket, cuando van al supermercado, ¿llevan sus bolsas? Okay. Good, guys. So now here we have some of the concepts. Aquí hay algunos de los conceptos que salieron en el texto. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es unirlos. All right? So I'm going to give you some time. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo hagan y respondan en el chat. Aquí tenemos, por ejemplo, garbage, reuse, natural resources, recycle, reduce, compost, and pollution. ¿Ok? Y aquí están las definiciones que están desordenadas y ustedes las tienen que conectar. ¿Ok? So I'm going to be checking in the chat. Voy a ir chequeando en el chat para poder anotar los puntitos. O las décimas en este caso. Isadora, sí. ¿Puedes hablar, Isadora? No, esta actividad no sale en el libro. Las otras sí están en el libro, pero esta precisamente no. So here in this part, lo que tienen que hacer, this is a matching, es conectar los conceptos con las definiciones. Por ejemplo, la primera acá dice, it's made by food scraps and organic things. Food scraps son los restos de comida. And organic things son las cosas orgánicas, ¿cierto? Then we have sources of natural energy, fuentes de energía natural. Converting waste, ok, convertir
waste, desechos, into new things or items. Using less resources, usar menos, less es menos, resources. Using something again instead of throwing it away. Después dice synonym of waste and trash. And then it says contamination of the nature or atmosphere. Pueden copiar las respuestas en su cuaderno, chicos. Basta con que pongan actividad match concept y le ponen A y ustedes dicen ya. A va con número 5, B va con el número 8, etc. Por el tema del tiempo. A ver, Isadora dice la F, ¿cierto? Va con la number 2. Compost, F. A ver, vamos a ir chequeando F con la 2, dice. Compost, ¿cierto? Con sources of natural energy, fuentes de energía natural. Con el compost. It's a little bit strange, okay? Javi says A con 1, garbage. It's made of food scraps and organic things. Sí, podría ser, pero no solamente la basura lleva eso, la basura lleva de todo. No solamente cosas organic. Catalina says G with 7. Okay, let's see. Pollution, contamination of the nature and atmosphere. Very good, Catalina. So, Catalina, I wrote your name. F with 1 dice compost is made of food scraps and organic things. Very good. Compost, ¿cierto? Está hecho de restos de comida y cosas orgánicas. Very good. Good. Entonces teníamos que F va con 1 and we have that garbage, no, that F with 1 and pollution with this one, G with 7. Catalina says B with 3. We use converting waste materials into new items. Okay. B. No, it's not Catalina, no es. Álvaro says la 4 es la E. 4 es E. 4, reduce using less resources. Good, reduce. Awesome, very good. See, this one is with this one. Estas están correctas, these two. What about this one? Natural resources. Sí. ¿Cuál será? Natural resources. ¿Qué significará natural resources? Catalina says la C es por la 4. Using less resources, natural resources, recursos naturales, usar menos recursos. It's a bit strange. Sí, Isadora, la G es con la 7. We know that, yes. Okay, guys,
Ya que nos va quedando poquito tiempo, vamos a dejar esta como tarea, ¿ok? So this one, esta que está acá, me le van a enviar una foto a mi correo como siempre hacen, ¿ok? Resuelta, all right? Pueden también escribir solamente las respuestas, como les dije, A con número 1, B con número 2, etc. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para esta tarea? Hasta el jueves de la otra semana. Y la guía, por favor, recuerden enviarme la guía que es con nota. Los que ya me la enviaron tienen su nota ya en el libro, ¿ok?